Hola, ¿cómo están? Buenas noches. El cuentagotas informativo del caso Democracia Viva vuelve a generar estragos en el oficialismo. Anoche Tele 13 aportó nuevas conversaciones vía WhatsApp entre Carlos Contreras y Tatiana Rojas. En esta oportunidad es la ex subsecretaria quien le manifiesta al ex Seremi que se abstenga de hablar con los medios hasta tener el visto bueno del ministro Carlos Montes. Todo antes de que el medio Timeline expusiera públicamente el caso. Si ayer nuevamente se abrió el flanco de Miguel Crispi, hoy es el turno del titular de Vivienda. En otra noticia, finalmente el Senado aprobó la ley corta de ISAPRES que terminó por rebajar de 1.180 a 451 millones de dólares el monto de la deuda. Todo esto vía mutualización y que autoriza además las alzas en los planes. Así están las cosas. Aquí comenzamos. Tiempos violentos. Pero cada día nos enteramos de cosas nuevas. Vemos cómo los WhatsApp hoy día sí pueden involucrar posiblemente al ministro, sí pueden involucrar posiblemente a Crispi, y la verdad es que lo deja en muy mal pie. Vemos cómo el presidente vuelve de vacaciones hoy en día y se lleva a Miguel Crispi a pasear en todas sus rondas y realmente no hacen ningún mea culpa. Yo realmente ya no me impacto producto del caso Convenio porque la desfachatez que ha tenido este gobierno es insuperable. Insuperable. Ahí teníamos al diputado José Miguel Castro de Renovación Nacional, ¿cierto?, criticando lo que estamos conociendo y además haciendo crítica respecto a la presencia de Miguel Crispi en la gira del presidente en la Isla Grande de Chiloé. Vamos a preguntarle a nuestros invitados su opinión respecto de esto que plantea el diputado Castro, quien además presidió en su momento la Comisión Especial Investigadora del caso Democracia Viva. Pero antes, como todas las noches, saludamos a Mauricio Daza. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Buenas noches. Los tiempos violentos siguen y son cada vez más violentos, no solamente por lo que ocurrió en el Senado, con lo que es la aprobación de la denominada mutualización. Se lo resumo, no solamente le bajan a la mitad lo que tenían que pagar, sino además establece un aumento donde probablemente usted va a tener que pagar lo que deben la ISAPRES. Pues no solamente eso, la Contralora Dorothy Pérez, subrogante, candidata a suceder al Contralor Bermúdez, resulta que ahora dice que no hubo ninguna falta en el tema de las reuniones en la casa de Salaquet. Curioso, beneficia al gabinete de la persona que la tiene que nombrar si es que quisiera ser candidata. De esto y mucho más vamos a hablar esta noche acá en Tiempos Violentos. El presidente se lleva a Crispi a Chiloé. No he visto gobierno con tanta desfachatez, planteó el diputado Castro de Renovación Nacional. 10 segundos para comenzar con el ex ministro de Estado, don Mario Desbordes, que hoy nos visita nuevamente en el programa. Mario, adelante, 10 segundos. Pero más que si va Crispi a Chiloé o no, que me da lo mismo, el presidente verá quién lleva. Efectivamente, cada vez salen antecedentes nuevos que contradicen la versión anterior y la anterior y la anterior de las autoridades de gobierno en este caso, y eso me parece grave. Perfecto, Mario Desbordes, con tiempo de sobra se nota el manejo que ha tenido ahí en los 10 segundos durante todo este año. Apunta las contradicciones, Mario. El gobierno insiste en que no hay antecedentes nuevos con lo que hemos conocido. Lo vamos a estar conversando esta noche. Nos acompaña también por primera vez en el programa la secretaria general de Revolución Democrática, Tatiana Urrutia. Tatiana, bienvenida al programa, gracias por acompañarnos. 10 segundos para lo que planteaba el diputado Castro, desde ahora ya. Muchas gracias y bueno, creo que este espacio de diálogo es importante porque diálogo, acuerdo es lo que le falta a la política hoy día, concentrarnos, hacer un gran acuerdo de llegar a las personas, a las necesidades y de construir desde ahí con verdad, siempre con verdad por delante de todo. Perfecto, muy bien. Tatiana, Juan Carlos Urzúa, el presidente del Partido Liberal, está con nosotros también en el Tiempos Violentos de esta noche. Juan Carlos, tus primeros 10 segundos desde ahora ya. Estamos acostumbrados ya en el Congreso a cierto histrionismo y cierta capacidad de decir cosas rimbombantes. El viaje del presidente yo lo sabía al menos hace 2 semanas y por lo tanto no hay ninguna novedad al respecto. Perfecto. Al histrionismo que se le conoce al Congreso Nacional, de pronto aparecen declaraciones rimbombantes. Es parte de lo que nos instalan. En sus primeros 10 segundos de conversación, nuestros invitados de esta noche, ¿hay contradicción entre lo que se ha conocido a partir de los reportajes de Tele 13 en particular y los antecedentes que manejábamos? Hablamos con el medio que destapó toda esta historia, que nos contaron además entre telones del backstage. Mientras usted conoció lo del reportaje de Tele 13 con los WhatsApp, ellos nos contaban qué iban viviendo mientras reporteaban esto y se lo vamos a mostrar a la vuelta de la pausa comercial. Ya regresamos. Estamos de regreso en Tiempos Violentos. Aquí en las pantallas de Vía X el día domingo, reportajes de Tele 13 mostró conversaciones de WhatsApp entre Carlos Contreras y la ex subsecretaria Tatiana Rojas. Él, el ex Seremi de Vivienda y Urbanismo en la región de Antofagasta, lo que abrió el flanco de Miguel Crispi. ¿Cuánto sabía y cuándo sabía? ¿Quién era el interlocutor de la moneda con estas dos personas? Pero anoche, día lunes, mostraron nuevas conversaciones que plantean el siguiente titular del propio medio de comunicación. Mire.
Lo tengo, pero necesito el visto bueno del ministro. Los audios de la ex subsecretaria Rojas con Carlos Contreras. Como les comentábamos, ahora se abre el flanco respecto del ministro. Esta conversación se da a la mañana del día 16 de aquel mes de junio, horas antes de que Timeline publicara esta historia. Y ponen en entredicho una vez más cuándo se enteró finalmente el ministro, cuándo sabía el ministro. Esto, Mario, parece ser un cuentagotas, como yo decía al comienzo del programa, que evita que el gobierno pueda cerrar el flanco de una buena vez y avanzar. Finalmente los tiene entrampado todo el 2023 y parece que el 2024 va a estar en la misma canción respecto a Democracia Viva. O sea, el principal problema para no cerrar el flanco es que Miguel Crispi sigue en el segundo piso. Sacó a la subsecretaria, debía también salir Crispi, y ya este tema tramitarse por cuerda separada, por camino distinto de lo que es el gobierno. Pero el presidente no quiere, le cuesta desprenderse de los amigos, de los más cercanos. Aquí la información, ¿cuándo se conoce? Recién estamos viendo entonces que es antes de lo que se había declarado. Pero lo más complicado es qué otras cosas se van a ir sabiendo después, porque aquí claramente esta información la está entregando quien hoy día está en prisión preventiva o alguno de sus cercanos. La propia mamá decía hace poco que aquí había más gente involucrada, que había mucha más información, que en el fondo están diciendo o me ayuda o le entrego la información. Entonces la verdad que esto no tiene para cuándo acabar. Ahora, ¿cómo zafar de que esto sigue involucrando a Palacio? Bueno, Crispi mismo debió haber dado el paso al costado para no seguir involucrando a la moneda. Tatiana, la figura de Crispi se ha ido transformando finalmente en una especie de piedra en el zapato para el presidente. Su principal asesor está constantemente siendo fustigado por la oposición a partir de estos hechos que hemos descrito en el famoso caso de Democracia Viva que tanto ha golpeado la línea de flotación del gobierno. ¿Qué es lo que sostiene principalmente a Miguel Crispi hoy día en La Moneda? Bueno, la decisión primero es del presidente, así que no hay nadie mejor que él para responder eso, pero primero decir, justamente como lo acabas de mencionar, ese fustigamiento que recibió el gobierno para sacar a personeros que son de confianza del presidente, como lo fue en el caso del ministro Jackson, una oposición que dijo que no iba a conversar sobre las pensiones hasta que no saliera el ministro, y ya ha pasado meses y seguimos con la misma actitud, así que yo creo que responder ante presiones de la oposición para sacar a una u otra persona no creo que debería ser el criterio. Más allá de eso, nosotros de este caso lo que entendemos es que no hay ninguna información que sea incompatible, las fechas son las mismas, esperamos desde Revolución Democrática, expulsamos a los militantes que estaban en ese momento involucrados y esperamos, por supuesto, que se conozca toda la verdad y que la justicia, pero hemos sido colaboradores con eso, Miguel ha sido colaborador con ello y su continuidad la definirá el presidente, no son los partidos los que... En términos políticos, las fallidas acusaciones constitucionales de la derecha a los ministros del presidente Boric te dan la razón. Efectivamente, no ha habido razones políticas suficientes como para poder destituir, por ejemplo, a un ministro. Sin embargo, hay muchos otros antecedentes que sí complican al presidente, y sí complicaron en su momento al ministro Jackson, y sí están complicando al ministro Montes, y sí complicaron al ministro de Educación en su momento. Entonces, no solamente la lista política es la que está puesta aquí en tela de juicio, sino que, más que nada, como yo planteaba, la línea de flotación del gobierno, que es esta carta de presentación respecto de somos distintos, venimos a hacer las cosas de otra manera, no como se ha venido haciendo, y finalmente se ha caído en prácticas que han sido súper condenables, ¿no te parece? Sí, yo entiendo la caricatura que se hace también respecto a esa postura de ser distintos. Yo creo que nosotros nacimos ¿La puse también... yo, Sí, no, tú, se instala, yo entiendo. Me hago cargo de eso también desde donde venimos nosotros de la construcción. Ahí nace claramente el Frente Amplio desde también una impugnación al sistema, pero también hemos hecho los mea culpa suficientes respecto a lo mejor a cosas que no se midieron bien en su momento, pero no podemos estar eternamente cobrándonos esas cosas. Este gobierno ha demostrado, tanto como su apertura a temas que a lo mejor no provenían solo del Frente Amplio, así como al gobierno conjunto mucho más amplio de lo que hace unos años probablemente se hubiese caricaturizado el Frente Amplio, así que yo comprendo, me hago cargo de lo que nos toca como Frente Amplio reconocer hoy día que como gobierno es distinto, por supuesto, hemos hecho las lecciones de aquello, pero creo que en este caso no hemos actuado con la prudencia y con la misma convicción que hemos dicho. Se expulsaron a las personas y hoy día hemos puesto toda disposición, a diferencia de cómo se ha hecho otras veces en otros partidos. Juan Carlos, ¿qué
¿Qué ve usted aquí? ¿Una obsesión de la oposición por los cercanos del presidente? En el caso de Miguel Crisp, en el caso del exministro George Jackson, en el caso de distintos personeros de gobierno, ¿cierto? Que están siempre en la mirada de la oposición. O, efectivamente, hay motivos más que suficientes como para pedir la salida de Miguel Crisp. O sea, a mí me cuesta mucho olvidarme de todo lo que se resistió, por ejemplo, Miguel Crisp en ir a la comisión. De todo el entramado comunicacional que se montó, incluso con el ministro de Justicia, haciendo una especie de vocería para explicar por qué Miguel Crisp no tenía que ir a la comisión. ¿Para qué? Para terminar yendo finalmente. Entonces, todo eso finalmente juega en contra del propio gobierno. ¿Hay motivos o hay obsesión de la derecha? Yo diría todas las anteriores es la mejor respuesta que se me ocurre. Porque yo creo que sí, el gobierno ha hecho algo distinto del resto, que es poner a disposición y no defender ni tratar de llegar a un acuerdo para resolver esto. Pero yo creo que sí, donde hemos caído y hemos cometido un error grande es no hacer la pérdida. Y eso tanto en finanzas como en las decisiones políticas, hacer la pérdida es fundamental, porque eso detiene inmediato el conflicto. Hacer la pérdida significa que cuando estalló esta cuestión, levantarlo y reventarlo antes de que estalle del modo que ha estallado. Sacar toda la información a la luz pública, en fin, tantas cosas. Mover a tiempo a los que hay que mover. No digo yo que tenga que ser Miguel o cualquier otro, pero en el fondo hacer la pérdida es tan importante en el mundo financiero, en el mundo político, sí, porque eso limita las esquilas de esta bomba que sigue en la agenda mediática, en vez de tenernos discutiendo cómo mejoramos las pensiones, cómo hacemos una mejor reforma, cómo llegamos a todas las personas que están teniendo hoy problemas como delincuencia, como todos los temas que están hoy álgidos. Estamos discutiendo si tiene que salir o no tiene que salir Miguel Crisp, claro, es que es una pérdida de tiempo tremenda. Sí, claro, cuando no saltan los fusibles, llámese ministros, subsecretarios, asesores, el presidente se transforma en fusible. Y eso es lo que no debiese ocurrir en ninguna administración. Y junto con eso, la información. O sea, cuando tú haces la pérdida y dices, mira, aquí hay un hoyo, saquémoslo al tiro. Esta es la información, todo. Rompamos la herida y mostrémosla toda. Y no lo hicimos a tiempo, no lo resolvimos suficientemente, y yo creo que hoy seguimos con la agenda tomada por este tema cuando ya ha pasado, ¿cuánto? 6, 7 meses con el mismo ahí tema. Tatiana no está tan de acuerdo, vamos a preguntarle por qué. Claro. Ahora, ojo con algo. Ayer, el domingo, Tele 13 expone algunas comunicaciones entre Contreras y la ex subsecretaria Tatiana Rojas. Una de esas comunicaciones dejaba entrever claramente que existía una coordinación entre la Diputación, suponemos Catalina Pérez y su equipo, el MIMBU y Democracia Viva. Pues bien, ayer eso también se podría acentuar. Nosotros conversamos con Jorge Ortiz, el director de Timeline, el medio antofagastino que expone toda esta historia por allá por el 16 de junio y que tuvo los ojos del país en atención. Y él nos describe lo que ocurrió horas antes de publicar el reportaje y cómo él se da cuenta de que algo está sucediendo respecto de la coordinación. Miren la historia. Para entender lo que pasó ese día viernes, un poco el tras bambalinas de lo que fue el reporteo, cuando nosotros ya tomamos la convicción de que había que publicar el reportaje el día viernes 16 de junio, a primera hora contactamos, como se hace el ejercicio periodístico siempre, digamos, a las partes involucradas para que tuvieran su oportunidad de dar su versión de los hechos. El primer equipo que contactamos fue a comunicaciones de la diputada Catalina Pérez, y ahí pasó algo singular, digamos, cuando estábamos requiriendo la solicitud de su versión, nos preguntan, oye, ¿pero contactaron a Democracia Viva? Y nosotros en ese momento no teníamos el contacto de Democracia Viva, era una fundación que estaba fuera de nuestro radar, estaba en el reporteo, pero no algo tan básico como el número de contacto. Entonces le dijimos, no lo tenemos. Acto seguido nos llaman del MIMBU, que era la otra parte que íbamos a consultar, a que no habíamos llamado todavía. Nos llaman de comunicaciones del MIMBU diciendo, oye, supe que están requiriendo el contacto de Democracia Viva, aquí va. Ya es una situación que a nosotros igual nos llamó la atención, porque el MIMBU sabía que estábamos requiriendo Democracia Viva, siendo que todavía no lo habíamos contactado. Y ahí damos con el contacto de Democracia Viva, que también no hablamos directamente con Andrés, sino que un representante de Democracia Viva. Y ambas partes, o las tres partes, sí tuvieron un común denominador, que era que querían que las preguntas, y así como las respuestas que íbamos a recibir, tenían que ser por escrito, es decir, sin derecho a contrapreguntar. Claro, esta parte de la historia que describe bien Jorge Ortiz da cuenta de algo que después, cuando uno conoce los WhatsApp,
hacen sentido. Existía una coordinación entre el Ministerio de Vivienda, en la Seremía de Antofagasta, la Fundación Democracia Viva y la Diputación, el equipo de la diputada Catalina Pérez, toda vez que en cosa de minutos, no pasaron más de 3 minutos, cuando desde el MIMBU llaman al equipo de Timeline y dicen, oye, ¿están buscando a Democracia Viva? ¿Cómo supieron? Era demasiado extraño para que pareciera simplemente una coincidencia. Mauricio Daza. Claro, yo creo que lo único realmente novedoso tiene que ver precisamente con el WhatsApp, donde tempranamente se refiere a la coordinación, ¿no? Los WhatsApp de Contreras, el ex Seremi, con la ex subsecretaria Tatiana Rojas, donde el ex Seremi Contreras dice, oye, bueno, estamos esperando la coordinación con la Diputación, obviamente la única Diputación a la que se puede referir es a la de Catalina Pérez, quien negó saber nada de esto en un comienzo. De hecho, ¿se acuerdan? 2 hombres adultos. No eran 2 hombres adultos, parece que era más gente y la incluía eventualmente a ella. Ahora, respecto de lo demás, ¿no? Lo de Crispi, yo creo que, claro, el problema es que Crispi, ¿no? Por la posición que tiene, no debiese estar en el ojo público. O sea, el hecho de que esté en el ojo público da cuenta que es un pésimo jefe del segundo piso. Si usted conoce al jefe del segundo piso del presidente, entonces que ese jefe no está haciendo la pega porque él debiese no estar en el radar de lo público. Y eso ya determina que obviamente no cumple bien su función, independiente que ya es cuestionable su capacidad o competencia como asesor en el contexto de lo que fue la teleserie de la asistencia a la comisión de la Cámara de Diputados, ¿no? Que fue también un conflicto innecesario que se prolongó de manera bastante absurda. Pero fíjense, también yo creo que acá hay que pensar más allá de la amistad, es verdad. El presidente de la República, él define a quién coloca. Pero claro, si ese fuera el argumento para los objetos de poder opinar o no, entonces la verdad que no podríamos opinar de ningún ministro, porque son de la exclusiva confianza del presidente. Claro. No, pues esto tiene que ver también con la función y la operación del Estado, ¿no? Y en ese sentido es pertinente decir que se puede notar el problema que involucra Crispi en el segundo piso, si es que uno analiza lo que hizo hoy día el presidente Boric. Estaba en una visita en Chiloé, en un punto de prensa, y él se tuvo que referir a esto. Respecto a un informe solicitado por la ex subsecretaria Rojas. ¿Y qué es lo que dice el presidente? No es algo que haya llegado a la moneda. O sea, esa cuña da cuenta del fracaso absoluto del diseño que debiese estar protegiendo al presidente de la República respecto de este tema. Además se dice, bueno, es que no tiene sentido que este asunto se siga hablando. Bueno, les cuento algo. Este gobierno no tiene el control de la agenda política ni comunicacional. No la tiene. ¿Y sabe por qué no la tiene? En primer lugar, no tiene el control de la agenda política porque no tiene la mayoría suficiente en el Congreso para tenerla. Y en segundo lugar, no tiene la agenda comunicacional controlada porque ningún medio es del signo político de la coalición del presidente. Entonces, es el escenario que ya es sabido, es conocido y a partir del cual se tiene que trabajar y no hay espacio de error ni torpeza. Y lamentablemente lo que más se ha escuchado, visto y conocido es eso, errores y torpeza. Tatiana, tanto Juan Carlos como Mario, y lo hacíamos también al comienzo del programa, dan cuenta de este cuentagotas de datos que aparecen respecto a esta historia de Democracia Viva. Lo que vimos de Timeline también es como la pieza que falta respecto de los WhatsApp que publica Tele 13. Si este antecedente que publica Tele 13 se hubiese conocido desde el primer minuto, no sería una sorpresa hoy día, sería parte de los antecedentes que se manejan. Se ha ido, cuando Juan Carlos decía que se ha entregado la información de a poco, tú decías que no estabas de acuerdo. ¿Por qué no? ¿No se ha entregado toda la información como corresponde? No es que no estuviera de acuerdo con lo que estaba diciendo, sino que complementar que yo comprendo a lo mejor la crítica a la demora que tuvo Miguel de ir al Congreso, pero también de decir que desde el día 1 Miguel Crispi respondió absolutamente todas las preguntas y quedó disponible para responder vía papel, vía el correo electrónico, completamente, porque entendíamos también que aquí hay un show mediático y que justamente está alimentado por lo que acaba de decir Mauricio sobre, finalmente de hecho, él se comunicó que estaba disponible. Luego de eso se convocó y no quisieron citarlo para esa sesión, lo citaron mucho más cerca de una fecha más polémica. No me acuerdo en este momento la fecha, pero también ahí hay un manejo. Yo lamento harto que el Congreso se haya transformado en mucha chimuchina y creo que eso tuvo que ver con la decisión. Aquí nunca se quiso ocultar información o entregar de poco. Respecto a lo que dice el dueño de Timeline, yo creo que es un antecedente que ojalá lo tenga la justicia y serán ellos que definen, porque dice MIMBU
y no declara si es desde el ministro, una subsecretaria o un funcionario. Era Antofagasta, eran comunicaciones del mismo Antofagasta. Recordemos que hay una serie de personas, además de las personas que ya se conocen públicamente, que están siendo investigadas, Sí. y probablemente este es un antecedente que la justicia determinará si es que había o no. No, ahí yo desconozco Algo de quién lo fue el que lo de lo llamó. que conocemos. ¿Crees que hubo coordinación entre la diputada, el MIMBU de Antofagasta y Democracia Viva? Yo lo que entiendo, hasta donde yo sé, también para no meterme en temas que decir más de lo que yo realmente puedo interpretar, entiendo que aquí había una denuncia de funcionarios y que eso fue lo que se estaba trabajando y Ya. obviamente parece que le habían hecho llegar esto a la diputada, eso es lo que ella ha declarado y estaban en esas visiones. Yo veo, como entiendo el contexto en el que se presenta esto, pero también hay coordinaciones que me imagino que pasa que cuando el funcionario llama a su superior respecto a cuando le están pidiendo información sobre qué decir y no decir, para también tener... Eso es algo que sucede todos los días en todas las empresas, en todas las reparticiones, etcétera. Mira, hay un titular, ¿cierto?, que hace algunos meses publicó, si no me equivoco, el diario La Tercera, que decía todos los caminos llevan a Tatiana Rojas, quien era la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo. Hoy un diputado eleva la apuesta. Mira lo que dice. Hemos sido testigos ayer en un reportaje de un canal de televisión de algo que van despejando las dudas que teníamos. No sabía el ministro, dijeron todos. Bueno, en esos audios dice la ex subsecretaria Rojas, espera un poquito, necesito la confirmación del ministro, que está en una charla, baja al escenario, me llama y ahí te confirmo. ¿Qué significa eso? ¿Que no sabía nada el ministro? ¿O la subsecretaria Rojas está inventando? Todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Roma, aduciendo, ¿cierto?, al ministro Montes, quien respondió a esto, porque el WhatsApp es súper claro. La subsecretaria le dice al señor Contreras, esperemos un poco, necesito el visto bueno del ministro, que está en una charla, baja, en 20 minutos me va a hablar. ¿Qué dijo el ministro? Sostuvo lo siguiente, mire. Montes niega nuevamente haber intervenido en el comunicado sobre Democracia Viva. Comillas, yo supe el día 16 de junio, fecha en que explotó el escándalo por la prensa, insistió hoy el titular de Vivienda. Hay que decir que el 16 de junio esto sucede en cosa de horas. En la mañana se requiere a Tatiana Rojas y el señor Contreras. En la mañana la subsecretaria le dice, el ministro me va a dar el visto bueno. Y el ministro dice, yo me enteré el 16 de junio. Claro, pega en el palo Mario Desbordes, pero uno hoy día no podría saber si se enteró a través de Timeline o si se enteró a través de estas comunicaciones internas. Bueno, la subsecretaria también dijo que se había enterado por la prensa. Y se veía lo que es evidente hoy día es que no es así. Es que no es así. O sea que ya ahí hay una, al menos, contradicción, por no decir que derechamente mintió. Yo a Tatiana solo decirle, mira Tatiana, yo fui diputado en el periodo donde estaba Miguel y no era precisamente de las monjas. Así que hoy día los parlamentarios sean tan duros y que lleven la política al barro, la verdad que la oposición en el gobierno anterior, que batió récord de acusaciones constitucionales, fue extraordinariamente beligerante, por decirlo muy suavemente. Ahora, el fondo de este tema es determinar si aquí tenemos un mecanismo pensado, organizado, orquestado desde mucho más arriba que Antofagasta para obtener recursos fiscales a través de fundaciones que se los adjudicaron con fast track, que no tenían los requisitos, modificando todo lo que se había hecho o aprovechando modificaciones recientes que no habían sido utilizadas de esa manera. Y si esto excede a Antofagasta y no es solamente la expareja de la diputada, etcétera. Así que yo creo que ahí está el corazón de lo que hay que investigar, más allá de cuándo se enteró Carlos Montes. El tema que la Fiscalía, ¿cierto?, está intentando indagar hoy día es ¿a cuánto abarca esto? El subsecretario, o la subsecretaria, perdón, tiene que explicar mucho más allá que Democracia Viva. Y lo mismo Miguel Crispi. Porque también Miguel Crispi tiene que dar explicaciones respecto de otras fundaciones, donde él autoriza los presupuestos, los proyectos que eran, ¿cierto?, reparación de fachadas que debieron haberse asignado a otras empresas o instituciones, que es Procultura. Entonces el tema de Crispi no es solamente Democracia Viva, no es solamente si algún familiar de él autorizó, orientó, etcétera. El rol de un jefe de asesores del segundo piso es muy distinto al que está hoy día, ¿cierto?, teniendo en la palestra ante la opinión pública Crispi. Él, como diputado, fue quizás mucho más duro de lo que son hoy día los diputados con él, lo que me parece correcto, porque creo que muchas veces se excedió
con creces lo que era el rol fiscalizador del Congreso y finalmente, vuelvo a insistir, hasta donde uno mira desde fuera, aquí hay un mecanismo armado mucho más allá de la región de Antofagasta. ¿Quién organizó eso? ¿Quién lo armó? ¿Por qué lo armaron? En la misma línea, respecto de lo mismo, ok, para lograr saber si es que aquí existió un mecanismo que estaba esparcido a lo largo y ancho del país. ¿Es relevante lo que plantea Timeline? De que ellos se dan cuenta de que hay una coordinación entre el MIMBU, la Fundación Democracia Viva y la diputada Caterina Pérez en la forma en que se iba a comunicar esto. Pero es evidente. Para entenderse que esto es replicable, si es que se tiene que investigar en otras causas. ¿Da una luz de algo o no es relevante? O sea, confirma lo que ya se ha ido conociendo. Democracia Viva, el MIMBU, en la región al menos, y la oficina de la diputada era la misma cosa. Las mismas personas, los mismos grupos, los mismos amigos, previo a la elección, antes de la elección. Hay que ver de dónde se usó la plata, porque también tenemos antecedentes que nos hacen pensar que esta plata se usó una parte en el plebiscito del 4 de septiembre del año antepasado. Entonces, la verdad es que esto da para mucho más todavía y creo que Crispi va a tener que seguir dando explicaciones una y otra vez. Si le quiere hacer un favor a su amigo, el presidente de la República, él debería dar el paso al costado y dedicarse a otra cosa. Hoy, además, entre otras cosas que sucedieron en el Congreso, se aprobó el informe de la comisión investigadora por 72 votos a favor, 35 en contra y 16 abstenciones. Este informe tuvo foco en algo bien particular porque además tuvo un tema ahí del manejo del vocabulario. El informe finalmente llegó como a la especie de conclusión de que el ministro Carlos Montes, sobre el ministro Carlos Montes había un reproche por la diligencia con que llevó estos hechos. Es una cosa que, no sé, a mí me suena muy a ni fu ni fa, como un reproche ya, como que un tirón de oreja respecto de la diligencia. O sea, ¿no fue lo suficientemente rápido, eficiente para llevar esta historia? Es raro el informe al que llega la comisión, Tatiana. ¿Cómo lo ves tú? Perdón, ¿tenemos declaración? ¿Cuervo de quién? Del diputado Gonzalo Winter. Mire, que se refiere a esto. Atención. Y no encontré en todo el informe una forma de sostener un antecedente, un indicio, una prueba de aquel delito. Luego dice, los asentamientos precarios se puede advertir una perturbadora, o sea, el legislador se siente perturbado por algo que vio. Coincidencia con la militancia de los involucrados, todos de un determinado partido político. Sherlock Holmes pasó y les dijo que mansa investigación. Presidenta, esto es una vergüenza. Han convertido la seriedad de una herramienta fiscalizadora en donde los políticos teníamos que llegar a acuerdo para analizar el funcionamiento de las instituciones en una sumatoria de tweets deshilachados, de declaraciones donde dicen básicamente que a una mayoría de una comisión le carga Revolución Democrática. Esto es una vergüenza, es una especie de compilado de tweets, dice el diputado Gonzalo Winter de Convergencia Social. ¿Estás de acuerdo, Tatiana? Más que los epítetos respecto al informe, yo creo que también con lo que habíamos dicho hace un rato, me tocó hacer seguimiento de la primera vez que sesionó la Cámara y entiendo que las motivaciones para votar una u otra cosa finalmente fueron más las polémicas entre las bancadas, el que me dijo por la prensa esta una cosa, la otra. Claramente el diputado ahí acaba de leer un texto que está cargado de una voluntad para que hagamos esto, leer y se armen noticias y titulares, eso se pone en titulares, aparece en una portada, nadie lee el contenido, ni de dónde vinieron, ni quiénes fueron los que votaron a favor de eso. Y ¿es poco serio el trabajo de las comisiones? ¿O de esta comisión en particular? Lamentablemente se ha utilizado, como bien dice el diputado, una herramienta fiscalizadora que tenía un objetivo hoy día para hacer 30 segundos en redes sociales, poner titulares donde no hay bajadas y lamentablemente pegarle al gobierno con esto en vez de buscar la verdad, y que yo creo que la gente también quiere saber cuál es la verdad, dónde se ocupa la plata que está esperando se involucre para mejorar la calidad de vida de su territorio. Sí, al final uno como ciudadano espera que la verdad aparezca tras el trabajo de la justicia, porque efectivamente hay mucho de política en esta especie de trabajo de informes de comisiones especiales. ¿Coincides con la crítica que hace Tatiana, Juan Carlos? En general sí, o sea, en general uno ve que el Congreso y sobre todo en la Cámara de Diputados hay poca seriedad a la hora de encarar cualquier proceso de fiscalización u otro, porque las motivaciones muchas veces son políticas, son del momento, son de negociación. O sea, yo veo al ministro Elizalde teniendo 155 negociaciones cada vez que tiene que sacar una ley. Entonces, en el fondo se ha transformado en una cosa bastante
bastante de feria pública y bien poco de seriedad. Le han quitado un poquito el rigor a esto. Y por agregar al tema de democracia viva, también no solo hay que ver y entender que puede haber una coordinación y un trabajo y podría existir una maquinación, sino también el contexto. Y el programa pasado en que yo estuve, también lo vimos, el contexto en que se da. O sea, hoy, con los gobiernos regionales del modo que está, con el programa de gobierno, cómo lo encaramos, cometimos el error de no tener la capacidad de resolver, por ejemplo, el gasto público. Y ahí salieron los gobernadores que también están metidos en esto. Y algunas reparticiones a tener que resolver el tema presupuestario por la vía más rápida, y eso da un caldo de cultivo, un escenario donde es posible que fundaciones que no tienen la experiencia, que no tienen el tiempo, que puedan acceder a recursos porque gobernadores y reparticiones están desesperadas por instalar plata afuera para no cargarse el presupuesto del año siguiente. Tú hablas del ministro Álvaro Elizalde, quien se refirió justamente a lo que planteó Tele 13 en estas 2 noches. Veamos. Mire, le insisto, en los 2 reportajes a los cuales usted hace referencia no hay antecedentes nuevos. Y más bien lo que se ratifica es precisamente lo que el gobierno ha señalado desde el primer día, y también lo señalado por distintos personeros en el marco de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El propio ministro Carlos Montes se refirió a esta materia hace un tiempo atrás y, por tanto, la cronología es la que se planteó desde un principio sobre la base de lo que informó el gobierno y también lo que informaron personeros de gobierno en la comisión investigadora. ¿Estás de acuerdo, Mario Desbordes? ¿Esto es lo mismo que se viene planteando desde el día 1? Yo no tengo mis reparos. No sé si la memoria me está fallando a esta altura del año, necesito vacaciones. Pero si no me equivoco, el presidente, la primera vez que se refiere a esta materia, él dice entre el 7 y el 16, por ahí. Como que tampoco fue claro el presidente cuando dijo yo me enteré tal día. Y habló de fechas anteriores a la publicación de Timeline. Entonces, yo no sé si esto están lo mismo que se viene hablando siempre, Mario Desbordes. No se enteraron por la prensa. Primer dato que ya está más que confirmado ahora con los WhatsApp. Alguien entregó esos WhatsApp, son personales. Y esa persona quiere mostrarle a los chilenos y chilenas que la autoridad no se enteró por la prensa. Una subsecretaria, que es la jefa del servicio, tiene un cargo que no está al nivel de, salvo que esté ella partícipe de todo este tema, que no está al nivel de decir, ¿sabe qué más? Yo resuelvo y no aviso. Yo he sido subsecretario y he sido ministro. El subsecretario no puede guardarse una cuestión como esta que se sabe puede ser un escándalo. Además, ¿por qué la preocupación de la gente en Antofagasta cuando los llama el medio? ¿Estaba todo en orden? No. Entonces ya sabían que esto iba a ser un escándalo. Iba a decir otra cosa, estamos más allá de las 10 de la noche, pero que esto era una embarrada grave y que más allá incluso que eso, alguien metió las manos. Y por lo tanto, por eso es el nerviosismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué informamos? ¿Qué contestamos? Porque si está todo en orden, ¿para qué te vayas a poner nervioso? El que nada hace, nada teme, pues. Entonces, no se enteraron por la prensa. 2, el rol de la subsecretaria sigue siendo un misterio. Ella autorizó las platas, ella autorizaron, ¿no es cierto?, estos fast track, etcétera. Y luego de eso, la subsecretaria a mí me parece muy raro que tenga la atribución ella para un problema de estas dimensiones de resolverlo ella, en sede de la subsecretaría. Eso es imposible. Es llamativo. Ahora, vuelvo a insistir, para mí el tema no es Montes. Ya. El tema de Montes tendrá lo más una responsabilidad política porque se enteró un día antes o un día después. Es saber si aquí hubo un mecanismo. A mí lo que me interesa es que se llegue al fondo de por qué, quién, cómo idean esto. Pero y si es solo ahí, porque al parecer no lo es. Pero por eso es importante también entender, ¿cierto?, las luces que arrojan estos informes. Es cierto, es particular la manera en que Tatiana Rojas, la ex subsecretaria, quiere saber realmente qué fue lo que pasó y le dice a Contreras, mándame los informes, dime, le insiste varias veces. Él no le mandaba nunca las cosas. Al final, ella termina haciendo el informe con tal de responder algo. Cuando él le manda una información, ella le dice, sí, pero falta... ¿Cuántos convenios tenemos? ¿Cuántos montos son? ¿Qué fundaciones son? Y la verdad es que había mucha premura desde el sector central, si queremos, desde Santiago, para entender qué es lo que estaba pasando allá y cuáles eran los alcances. Uno también podría preguntarse por qué estaba tan preocupada, tan urgida la ex subsecretaria Tatiana Rojas. Mauricio, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, yo creo que sí, este tema pasa a ser incluso un poco hasta tedioso, ¿no? El tema de en qué instante, en qué momento, porque
los que están, digamos, detrás de toda esta información lo que pretenden es afianzar la hipótesis de que aquí una alta autoridad conoció esto, que eran hechos de corrupción y lo trató de ocultar a la opinión pública para generar un efecto político. Ojalá que se diga, oiga, Boric supo, lo ocultó, no lo dijo, mintió. Y ahí para abajo, pues. Claro. ¿Qué es lo que viene más abajo? Algún ministro, Monte, ya, al lado, pero en la práctica más arriba. Es un engendro este tema del segundo piso. Ojalá que algún día alguien lo regule, porque la verdad que están por sobre los ministerios, no tienen ninguno de los estatutos jurídicos que resguardan la función pública que tienen que ejecutar los ministros, ¿no? Esto está en el aire. Bueno, por ahí está Crispi. Y ahí hacia abajo, yo creo que una de las grandes ausentes es Tatiana Rojas, ¿no? Ella sería bueno que hablara, ¿no? Y ella, bueno, está fondeada. Obviamente, pues, porque además la echaron rápidamente, cosa que no han hecho con Crispi, ¿no? Quizás no sabía tanto, pero ahí está causando un daño permanente a la figura del presidente y obviamente al funcionamiento del Ejecutivo. Porque acá se ha dicho, ¿no? ¿Cuánto tiempo se está gastando en tratar estos temas? En que se toma la agenda que no maneja el gobierno y por lo tanto tienen que ser inteligentes, reconociendo esa realidad, pues. Pero no lo son, pues. Y ahí está Crispi dando vuelta en Chiloé, no todo el mundo sacándole fotos y el presidente teniendo que él mismo dar explicaciones. Yo creo que lo relevante de lo que se ha dicho, dos cosas. Primero, repito, la coordinación con la Diputación, ¿no? Eso tira por la borda todo lo que ha dicho Catalina Pérez. Y ojo, hay una arista que se conoció hace algunas semanas y que ha pasado viola. Cuando se conoció levantamiento de información bancaria de Catalina Pérez en el contexto de la revisión de antecedentes, resulta que hay depósitos directos del director de Cercotec y el Seremi de Medio Ambiente en su cuenta personal, por sumas de alrededor de 8 o 10 millones de pesos. Eso se informó. Oye, eso ha pasado viola y es gravísimo, ¿no? Y puede ser la punta de un iceberg. Bueno, punto y aparte. Lo otro interesante que uno podría concluir de todo esto es que en el fondo hay una línea de comunicación que está por sobre la institucional. Porque aquí Contreras la avisa a Tatiana Rojas la avisaría a Crispi, ¿no? Y además todo esto coordinado con la expresidenta de RD y diputada, entonces vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, ¿no? Entonces también ahí hay todo un entramado que va un poco abonando la idea de que esto es una trama vinculada a Revolución Democrática, básicamente, y afianza, si eso es así, la idea que Montes no sabía o supo después, y ojo, que también Boric pudo no haber sabido, si tampoco es de exactamente ese lote, ¿no? Es de Convergencia Social, serán muy cercanos, pero no son lo mismo. Entonces, bueno, eso yo diría que podría ser lo que uno podría señalar como algo de utilidad. Pero más allá de eso, la verdad es que simplemente mostrar las mismas deficiencias que hoy día se pueden observar, especialmente en lo que refiere a Crispi. Cambiemos de tema. Hablemos de lo que sucedió en el Senado el día de ayer. Se aprobó la ley corta de ISAPRES que va con mutualización, lo que hace que la deuda de las ISAPRES con las personas baje de 1.180 millones a 451 millones de dólares. Además, se autoriza el alza de precio de bases en los planes. Tenemos titular, mire. Ministra Aguilera expresa que la ley corta no es un salvataje, algo que ha sido señalado desde otras fuerzas del propio oficialismo. Medida reduce deuda de las ISAPRES en 2/3. Entonces, si no es un salvataje... Pero entonces, ¿qué se llama? Sí, si no le bajaron la deuda, ¿qué es lo que...? No un salvataje, es un cariñito. ¿Ah? Es un espaldarazo, leí por ahí. Ahí está, no, veamos qué es lo que dice el senador socialista Juan Luis Castro, quien planteó que incluso está la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional. Mire. Categóricamente un salvataje. ¿Por qué? Porque se pasa a llevar el fallo, porque se dio vuelta una inadmisibilidad solo por votación de mayoría, porque finalmente se le hace el gran favor a las ISAPRES de reducirles a la tercera parte la deuda que tienen con las personas, y porque al final de cuentas aquí no estuvo en consideración cómo la gente que ha venido de un largo proceso de judicialización queda mejor que antes, sino que por el contrario, va a quedar peor que antes. Esta historia es bien de las mechas, como decía una profesora mía. A ver, las Cortes de Justicia en Chile descartaron la mutualización durante el largo proceso que las ISAPRES llevaron en tribunal esta historia. Luego, la comisión que preside el senador Castro también descartó la mutualización, luego de un amplio debate con comisión técnica, representantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el Senado se incorpora la mutualización, que baja la deuda de 1.180 a 451, como lo hemos dicho hasta el cansancio. Hoy es martes, está Mario Desbordes y estamos hablando de las ISAPRES. Prepárense, porque Mario Desbordes aquí ha sido duro cuando hablamos de este tema. Mario,
La ministra dice que no es un salvataje, un senador oficialista dice que es salvataje. ¿Qué dices tú? Es evidentemente un salvataje, o sea, no tiene otro nombre. Aquí hay un salvavidas con cargo al bolsillo de los afiliados para las ISAPRES. ISAPRES que ganaron muchísimo dinero y que cuando ganaban se llevaban todas las utilidades. Cuando tuvieron pérdidas ahora tenemos que cubrirlas nosotros. Pero además, yo vuelvo a insistir en un punto. Son miles de fallos de los tribunales de justicia chilenos en donde una y otra vez le decía lo que usted está haciendo es ilegal, y lo volvían a hacer, y lo volvían a hacer. El Tribunal Constitucional se los dijo hace 10 años, y por lo tanto cada vez que hicieron aquello que sabían que no podían hacer, le metían la mano al bolsillo, por decirlo muy suavemente, a los usuarios. Y yo vuelvo a insistir, si esto hubiera pasado en países desarrollados OCDE, los gerentes de la ISAPRES estarían presos. Porque esto fuera en otro país tiene otra connotación. Creo, primero, que la mutualización no corresponde. Yo no tengo por qué hacerme responsable como usuario del ISAPRE, como afiliado, claro, ¿cierto? O que me tiren la carga a mí. Yo tengo una renta adecuada, está bien, pero ¿qué pasa con el que está haciendo un esfuerzo y está en el mínimo ahí? 2, a mí la barbaridad más grande, me van a perdonar los parlamentarios de mi sector, me importa un rábano si les molesta, es que se haya autorizado al alza de precios sin ningún tope. ¿Sí? Sin ningún tope, que era justamente una de las cosas que de la Corte se había pronunciado. Entonces me parece grave lo que pasó ayer y quiero ir al último punto. Y creo que la irresponsabilidad del gobierno no está tanto en decir si es o no un salvataje. La irresponsabilidad del presidente de la República que conduce esto es que ya va a llevar 2 años en el gobierno y todavía no es capaz ni de pronunciarse sobre la gran reforma a la salud para ir hacia un sistema, a un seguro universal. ¿Cuándo vamos a discutir de eso? No está en ninguno de los discursos del presidente, no ha estado en ninguna de las propuestas. Agrégale la enorme deuda fiscal con proveedores, incluyendo clínicas, hospitales, chiquititas, medianas. ¿Sí? Aquí tenemos un cóctel que es gravísimo. Entonces, Mario, si quieren hacer un salvataje, díganlo, vamos a salvarla, porque si no queda la escoba, hay 3 millones de usuarios, si se van a FONASA, esto colapsa completo. Bueno, claro, sinceremos las cosas. Pero además, yo le pido al gobierno, presidente, ministra, ¿cuándo empezamos a discutir el Plan Universal de Salud? Mario, yo te lo reconozco, tú has sido particularmente duro en este tema con la ISAPRE. Hoy también lo eres. Y sin embargo es con votos de tu sector, senadores todos de derecha, más los senadores Walker y Rincón, que esto se aprueba. ¿Qué te pasa cuando ves que tu sector es el que vota para hacer este salvataje? No, en general votaron 40 a favor. En casos específicos hay parlamentarios de gobierno que votaron en contra. Pero yo no estoy de acuerdo, vuelvo a insistir, aquí hay que ser claro, yo no quiero que mueran las ISAPRES. Quiero que sigan funcionando mientras no haya un plan universal, que espero que haya un plan universal pronto, donde compitan aseguradoras privadas con un ente estatal bien administrado. Pero lo que sí quiero es que se haga justicia. O sea, alguien que me metió la mano al bolsillo, no a mí, a millones de personas, durante años, no puede sacarla gratis. Aquí lo ha dicho Mauricio Daza. Es como que yo te quedo debiendo plata y después tú me tienes que prestar la plata para devolvértela. Mira, tenemos declaración cuervo de la ministra Jimena Aguilera, la ministra de Salud. Veamos. Hay que recordar que tanto en la Comisión de Salud como en la Comisión de Hacienda se votó como inadmisible la mutualización. Ayer, en realidad, el presidente del Senado lo planteó de una forma un poco distinta y eso llevó a que de alguna forma se bajara el quórum y eso permitió que se votara la admisibilidad. O sea, él discutió el hecho de que la deuda no era parte de la seguridad social, que era el planteamiento nuestro, y eso está en la base de estas distintas planteamientos y puntos de vista. No es raro, digamos, que hayan distintos planteamientos, pero nosotros, bueno, vamos a perseverar en nuestra interpretación y veremos cómo se tramita en la Cámara de Diputados. Tatiana, hay varias cosas, 2 en particular. Aquí se bajó el quórum y con eso la mutualización entró por la ventana a la discusión, ¿no? Entró como al final, pum. Último, en los descuentos, pum, entró la mutualización. Y 2, hacerse cargo de la crítica que plantea Mario Desbordes. Es cierto, llevan 2 años en el gobierno. ¿Dónde está la gran reforma al sistema de salud? Partamos por la mutualización, por favor. Sí, bueno, yo creo que aquí bien argumentados y se habla ahorita de este tema, creo que va a haber una sola línea. Está claro aquí que es un escándalo lo que ha sucedido, pero finalmente la reflexión es, los parlamentarios son personas que nosotros elegimos para velar por los intereses de los ciudadanos. Y yo dudo que la cantidad de votos representados de las personas que aprobaron esto sean personas que le hayan
hayan querido que sus diputados, más allá de que eso debería pasar siempre, pero esto es un escándalo, como ¿contra qué intereses se están defendiendo esas personas? Eso es yo creo que la pregunta y es el problema que tenemos hoy día, donde la política vuelve a responder a intereses de quienes han tenido siempre el poder, quienes han tenido el manejo económico, y es un problema que hoy día se haga de esta manera, es evidente, yo creo que no necesita mayores explicaciones. Muy bien Mauricio Daza explica lo que es la mutualización, a mí me quedó muy clarito con su explicación, pero finalmente yo creo que es eso, a quienes están respondiendo a esos intereses, y sería bueno empezar a ver quiénes son quienes recomendaron esta mutualización y quiénes están votando. Entiendo que en particular fue el senador Gaona, ¿no? El senador Gaona, Sergio Gaona de la UDI fue quien presentó la indicación. Yo creo que sería interesante que él contara más allá cómo le explica a la ciudadanía lo que está pasando. El argumento de la derecha es básicamente ayudar a las personas que están, por ejemplo, en tratamiento, que necesitan que la ISAPRE no quiebre. Ya, ok. Pero yo me digo eso, ¿cuántos son? ¿Se ha transparentado? ¿Cuántas personas realmente, qué porcentaje de la población se está ayudando? Y por si al final el sistema público siempre ha recibido a los que la ISAPRE o echan, pues te terminan sacando, o tú no puedes pagar. Uno termina en Fonasa igual, o en el sistema público igual. Entonces, y por cierto, tampoco hay nadie en este momento proponiendo, porque todos son testigos, todos conocemos a alguien que está obviamente bajo tratamientos y nadie está proponiendo dejarlo en el aire. Y respecto a la reforma, yo coincidiendo con la mayoría de las cosas que dice aquí... ¿Que plantea Mario? Mario Desbordes. Mucha sintonía, Mario. No sé si Mario tiene que irse a RD o Tatiana tiene que irse no nos ayuda al tanto partido Mario. con eso. No nos ayuda tanto. No, pero entendiendo que también el sistema universal es algo mucho más amplio que de un sector. Entendemos que aquí transversalmente se ha propuesto, pero yo también he escuchado harto de parlamentarios de la derecha que dicen, ya, hablemos de este caso, pero no tratemos de hacer meter por la ventana una reforma. Entonces, claro, yo creo que sería bueno hablar hoy día de la reforma porque finalmente el problema de fondo lo tenemos ahí, pero también hay amenazas de parlamentarios que dicen, no, pues no vamos a hablar de esto si es que nos quieren meter una reforma que no queremos. Entonces, el huevo o la gallina. Es complejo. Juan Carlos Ursúa, aquí, bueno, esto va a ir a la Cámara, ¿cierto? A la Cámara de Diputados, vamos a ver qué pasa ahí, pero si esto sigue avanzando tal como está, va a ser fundamental el rol del Tribunal Constitucional. Aquí esto tiene la pinta de que va a ir sí o sí al TC. Y ahí vamos a ver qué pasa, porque hay expertos que indican que incluso el Estado de Derecho es el que está en tela de juicio hoy día con esta historia. Sí, o sea, aquí el problema radica, por tocar varios de los temas que han tocado, aquí el problema radica en que efectivamente hay una sentencia de la Corte Suprema que dice que hay que hacer algo. La presión gremial de la AFP ha logrado llevarse por delante esto con anuencia de los parlamentarios y de algún modo esto ya está poniendo en tela de juicio cómo está operando todo el sistema político. Pensemos en una persona natural a la cual una sentencia de cualquier corte lo intima a hacer o cumplir con cierta cosa. No tenemos tanta posibilidad de salir airosos de no pagar alguna deuda que el tribunal... Ley corta que nos salve. A mí no me ha pasado, a mí no me ha resultado. Sí. Mira, por más que hemos hecho presiones, no se puede. Sin embargo, las ISAPRES logran salir jugando y como siempre ocurre en los gremios donde la amenaza es: si tú me revientas, yo te reviento el sistema. Entonces, aquí yo creo que hemos pecado de debilidad. Y respecto de la reforma, nuevamente, y aquí yo hago el mea culpa como parte del gobierno, no hemos sido capaces de tener la agenda nunca. Porque el tema de ISAPRE no estaba en el programa de gobierno, no estaba en el inicio, nunca estuvo en el programa. Nunca pensamos en resolver el tema de la ISAPRE porque no era el tema del 18% que ya no se resolverá más adelante. El problema aquí radicó en que la agenda la tomó, en este caso, coincidentemente la Corte Suprema con su fallo y se transformó esto en el único tema que estamos tocando. Si bien yo doy fe que estamos en conversaciones para emprender una reforma, hemos estado trabajando desde los partidos, desde ciertos colectivos pero no hay propuesta ya ahora. Pero falta tiempo para la propuesta porque se ha tomado la agenda otros temas más contingentes, lamentablemente. Lo hablábamos al principio del programa. Habló el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Veamos qué nos dijo. Acá evidentemente hubo una colusión entre senadores de derecha
del Partido Demócrata y de las ISAPRES para aprobar esta norma, que es abiertamente inconstitucional, puesto que se inmiscuye en un fallo de la justicia, particularmente cuestiona los fundamentos. Por lo tanto, nosotros ya hemos reunido 16 firmas para acudir al Tribunal Constitucional, esperamos hacerlo el día viernes y de esa manera impedir que se consagre esta norma que es un verdadero perdonazo a las ISAPRES y que por supuesto afecta a los bolsillos de todos aquellos afiliados que esperaban sus devoluciones como lo estableció el fallo de la Corte Suprema. Aquí me gustaría que Mauricio nos explicara, nos ilustrara respecto de cómo es posible que la mutualización, que permitió que se baje de una forma increíble, ¿cierto?, la deuda de las ISAPRES, se haya logrado colar por la ventana a último minuto, después de que la justicia le dijo que no, que la Comisión de Salud le dijo que no, que la Comisión de Hacienda dijo que no, se metió finalmente en la mutualización, lo logró y rebajó esa deuda de forma impresionante. Toda que ya hay fecha, incluso este día viernes se recurriría al TC para declarar esto inconstitucional. Mauricio. Ahora, yo creo que hay que revisar un poco la historia breve. El año 2010 el Tribunal Constitucional estableció que no procedía que las ISAPRES consideraran el sexo o la edad como factores para establecer el valor de los planes. Bueno, siguieron ocupando el sexo y la edad para establecer los valores de los planes durante todo el tiempo intermedio. El año 2020 empezó a aplicarse una tabla de factores. Los factores son aquellos elementos que se consideran para fijar el precio de un plan, pero en este caso que dictó la Superintendencia de Salud y era obligatoria para todas las ISAPRES, 2020. Ahí viene que hicieron las ISAPRES. No la respetaron y empezaron a hacer cobro y aumentar los planes considerando el sexo, el género y además la edad de las personas. Bueno, y muchas personas empezaron a recurrir a la justicia y la justicia falló finalmente el año 2022 de que todas las ISAPRES tenían que devolver todo lo que cobraron ilegalmente. Mi abuela en el campo decía, robaron ese dinero, bueno, a sabiendas, porque además eran no solamente lo que dice Mario, él dice miles, millones de fallos. Yo cuando escuché la palabra millones, dije, están exagerando. No, literalmente millones de fallos. Todo el país decía que esto era legal. Bueno, entonces resulta que la Corte Suprema le dice, ¿sabe qué? Esta cuestión se acabó, usted me ajusta los planes a lo que es la tabla factoria, además le devuelve la plata a todas las personas, se la devuelve. Fin. Las ISAPRES alegaron este tema de la mutualización. Para hacerlo sencillo, involucra básicamente socializar las pérdidas que involucra el tener que devolver la plata que se quedaron ilegalmente las ISAPRES, para decirlo así en forma sencilla. Esto se debatió y la Corte Suprema no lo consideró y falló y estableció lo devuelven. Ahora, es una cosa inédita, pues si a usted lo condenan a un juicio hipotecario, nadie va a moverse para mandar una ley a ver cómo usted va a cumplir con el fallo. No, pero la ISAPRES sí, dijeron, ¿sabe que no? Las ISAPRES no pueden llegar y pagar todo esto de una. Vamos a mandar una ley que va a establecer la forma en que se va a cumplir el fallo. Y resulta que, en ese contexto, bueno, tenemos este proyecto de ley que no solamente no establece la forma en que va a cumplir el fallo, modifica el fallo, porque el fallo consideró la mutualización en su alegato y se descartó, ¿no? Y ese es el tema. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se trata de un tema que se vincula a la seguridad social. Y según nuestra Constitución, hoy día se establece que aquellos temas que se vinculan a materia de seguridad social, por ejemplo, a pensiones o al tema de atención de salud, tienen una característica especial. Solamente pueden ser de iniciativa del presidente de la República. Solamente. Todas las propuestas que se hagan en ese ámbito. Segundo, requiere de un quórum de aprobación especial. Se requiere de la mayoría de los miembros de la Cámara o del Senado en ejercicio para estos efectos. O sea, requería 26 votos. Perfecto. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando vieron, la gente que estaba obviamente operando para la ISAPRES, de que no tenían los 26 votos, ¿usted sabe lo que dijeron? Dijeron, ¿sabe que no? En rigor, esta norma sobre cómo las ISAPRES le tienen que pagar a los afiliados el dinero que se quedaron en el contexto del cobro de un seguro de salud no es una materia de seguridad social. No, porque tiene que ver cómo le devuelven la plata, entonces no tiene nada que ver. Entonces, si eso es así, ya no se requieren los 26 votos. Se requiere de la mayoría de las personas que están presentes en la sala. Y además no requiere de la iniciativa del presidente de la República. Cualquier parlamentario puede hacer propuesta en esta materia. Y así fue como parlamentarios de derecha ingresaron esta propuesta para restablecer la mutualización que había sido rechazada, fíjate, en la Comisión de Salud, en la Comisión de Hacienda del Senado, y en la sala cuando lo estaban votando al último minuto llegan y dicen, mire, ¿sabe qué? Acá está. Total, no en materia de seguridad social, está bien que el parlamentario lo presente. Y en segundo lugar, ¿sabe qué? Acá mayoría simple de los que están acá presentes. Esa indicación, de hecho, se aprobó
por 23 votos a favor y 20 en contra. O sea, fue toda la derecha más los senadores Walker y Rincón demócratas. Y así se aprobó. Por eso es que ahora están yendo al Tribunal Constitucional. Porque dicen, mire, se está vulnerando las normas sobre los quórum y sobre la iniciativa del presidente. Ahora, ¿esto está cerrado ahí? No está cerrado porque va a la Cámara de Diputados. Solamente para terminar, ¿sabe qué? No solamente le bajaron, como se dijo acá, 1/3 de 1.180. Primero eran 1.400, ¿ah? Nadie supo cómo, pero después bajó a 1.180, que ahora parece que es como el piso. Y después ahora se bajó a 451. Ya, lo bajaron, pero hay una segunda patita de la historia. ¿Cuál? Porque aprobaron otra cosa. Aprobaron de que le van a poder a usted aumentar las ISAPRES, su plan, por una vez, sin tope. Entonces, por una parte, le bajan a 451 millones de dólares lo que tienen que devolver y además le permiten cobrarle a usted más. ¿Adivina dónde va a salir la plata para pagar los 451 millones? De usted. O sea, pasamos de un fallo donde le tenían que devolver plata a que usted le va a tener que pagar la plata a la ISAPRE para que lo compense por 1/3 de lo que le robaron. ¿Qué tal? Viva Chile, ¿no? Ay. Cambiemos de tema. Ah, no, ya tenemos una declaración más, Cuervo. Que después de Daza, uno, ¿sabes que uno se sabe si a dormir, agarrar el cacho? Por eso ponemos Rage Against the Machine los viernes. Sí, mejor. Vamos. Qué tremendo. Tenemos declaración de la diputada Elia Molina, quien fuera además ministra de Salud en su momento, y que es parte de la Comisión de Salud, ¿cierto, Cuervo? Sí, veamos. Que significa adjudicar gran parte de la deuda de las ISAPRES a las personas, trasvasijando de los que tienen que recibir más con los que tienen que recibir menos. O sea, al final, fíjese usted que terminamos las mujeres subsidiando a los hombres, los adultos mayores a los jóvenes, y es casi un perdonazo, no de todo, porque igual tienen, dentro de la misma ley, tienen que presentar ellos un plan de pago, pero con la mutualización, más si no se pone un techo al aumento de los planes, o sea, es el negocio perfecto. Negocio perfecto, dice la diputada Molina. Muy en línea con lo que planteaba Mauricio. Finalmente, entonces, serán las personas afiliadas a ISAPRES quienes terminarán pagando la multa. Cambiemos de tema. Ahora sí que sí. ¿Quiénes fueron los mal hablados que dijeron que las reuniones en la casa de Salaquet eran lobby? Sí, pues mucha gente. Yo fui uno. Ahora me tengo que ir a dar la boca con Sapolio. Porque la Contraloría dijo que no habían omisiones a la ley de lobby en estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet. ¿Tenemos titular? Tenemos declaración del ministro Álvaro Elizalde. La Contraloría es clara en su documento, señalando que no se puede observar incumplimiento del deber de registro sobre la base de lo que es la jurisprudencia del propio órgano contralor. Y por tanto, entendemos que a través de este pronunciamiento de la Contraloría se zanca jurídicamente este debate y obviamente se ratifica lo que el Gobierno ha planteado en reiteradas oportunidades. Adicionalmente, valoramos las instrucciones impartidas por la Contraloría en esta materia y vamos a garantizar su irrestricto cumplimiento. Le sacaba brillo al informe de la Contraloría el ministro Elizalde. Hasta se sonrió. Al final, hace meses que no lo veía sonreír al ministro Elizalde. Y abajo, donde venía la firma de la Contraloría, le puso doble ticket y una carita feliz. Increíble. Bueno, al Mario Gómez, tenemos ronda de opiniones de nuestros invitados hoy día respecto a esta noticia, sus opiniones, y vamos a avanzar. Mario, ¿qué te parece lo que planteó la Contraloría? La Contraloría dice no es obligación registrar y luego emite un nuevo instructivo que cuando uno lo lee, sí es obligación registrar. Pero de aquí para adelante, en el fondo. Claro. De aquí para adelante, ¿para qué nos complicamos? ¿Para qué nos enojamos? Yo distingo, vuelvo a insistir. La ministra Tobá va y expone, no hay gente involucrada en los negocios propios del ministerio. No le veo mayor problema. Van Claveren, tampoco. Pero cuando el ministro de Economía, del que depende la subsecretaría de Pesca, o la ministra de Medio Ambiente, que se está discutiendo hoy día respecto a las salmoneras, si pueden o no estar en zonas protegidas, se reúnen con la salmonera a puerta cerrada. O la ministra del Trabajo se reúne con los máximos ejecutivos de las AFP a puerta cerrada en la casa de un tercero. La verdad que, con todo cariño, eso es lobby aquí y en la quebrada de la Ají y debió haberse registrado. Yo distingo, vuelvo a insistir. El argumento, Tatiana, de la Contraloría dice, se descartaron irregularidades u omisiones porque a la fecha no consta que en tales reuniones se hubieran requerido u obtenido decisiones a que alude el artículo 5º. Es decir, como no se decidió nada, no se transgredió la ley de lobby. No se sabe qué pasó ahí porque no estaban en la ley de lobby, Tatiana. ¿Qué te parece lo que dice la Contraloría? ¿Estás contenta igual que el ministro Elizalde?
O sea, yo creo que primero valorar que Chile es uno de los pocos países, los primeros países de Latinoamérica que avanza en una ley de lobby, como reconocer también que tenemos ahí un importante paso adelante. Ahora queda respetarla. O sea, lo que queda claro hoy día es que se ha respetado. Entonces, la posibilidad hoy día, primero, dejar claro que se respetó la ley. Más allá de que yo también opino que para qué nos damos tantas vueltas y llegamos al mismo camino, pero de todas maneras creo que es importante también mostrarle a la gente que esta es una oportunidad para avanzar, por ejemplo, en las modificaciones a la ley. Hoy día quienes están solamente obligados son los sujetos activos, que son en este caso los empresarios, y los ministros, por ejemplo, se consideran sujetos pasivos que no están obligados. Por ejemplo, sería súper interesante que de ahora en adelante la discusión fuera... avanzamos hacia eso, tenemos una mayoría para avanzar en la ley y queda zanjado, por un lado, lo que es la ley. Yo creo que queda abierto cómo se manejó esta situación, pero ya también está zanjado y yo creo que es la oportunidad de hablar y cómo avanzamos en mayor transparencia, mayor probidad y siguiendo los consejos también de la OCDE en esta materia. Claro. Juan Carlos Ursúa, ¿qué te parece lo que ha señalado la Contraloría? Bueno, la Contraloría normalmente hace observaciones que luego en un tiempo más uno revisa para atrás y son controvertidas, no necesariamente son permanentes en el tiempo. Ahora, yo creo que el legislador cuando hace una ley de transparencia lo que está buscando es que la cosa sea transparente. O sea, eso es lo que está buscando. Claro. Es el espíritu de una ley de transparencia. Entonces... Claro, podemos decir que la Contraloría no los va a castigar, podemos decir que cumplieron con las reglas, pero va más allá que eso. O sea, yo creo que lo fundamental en esto es ser muy cuidadosos de no caer en lo que siempre estamos cayendo, que es, decían en mi pueblo, no lo puedo decir, pero predicar con la que te dije en la mano, ¿no? Eso no corresponde y yo creo que en este caso... es un error, y es un autogol que nos metemos gratis. Mira, autogol. Mauro Daza pregunta, ¿se puede instalar un manto de duda respecto de este informe de la Contraloría que se hace en el periodo de Dorothy Pérez, una Contralora subrogante que tiene posibilidades de ser finalmente ratificada en el cargo a partir del poder político? ¿Tiene independencia total la Contralora? Porque hasta el momento la habíamos visto bien letal, bien firme. Pero aquí uno podría decir, qué raro. Lo que pasa es que ya, una cosa es constatar que la Contralora puede, o el Contralor, o quien ejerza esa atribución o esa posición en el Estado, tiene cierta competencia y puede pronunciarse acerca de algo. Pero esa sola constatación no significa que aquello que diga tenga o no la razón, porque para eso uno tiene que analizar los argumentos. Y la verdad que acá se ha dicho, digamos, un dicho chileno. Yo voy a decir que la resolución de doña Dorothy Pérez es la cueca en pelota arriba del piano. Literal. Porque además está hecha de una manera incompleta y antojadiza, porque resulta de que el famoso artículo al que ella refiere no solamente refiere a que se pretenda obtener de parte de una autoridad una determinada decisión o acto administrativo, son varios numerales, y resulta que hay uno que dice, mire, para tratar sobre el diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos, o sea, las autoridades señaladas por la ley, entre ellos ministros. Entonces no me venga a decir que es razonable que uno pueda aceptar que la reunión de un ministro de Economía, como dijo Mario Desbordes, y la ministra de Medio Ambiente con los salmoneros para hablar de salmonicultura en la casa del lobista de los salmoneros, no es lobby, pues. O sea, ¿de qué se trata? Mire, peor aún, la ministra del Trabajo fue a hablar con los dirigentes de la Asociación de AFP ¿sobre qué? Sobre la discusión de la ley de pensiones. O sea, ¿cómo eso no va a ser lobby? Entonces uno dirá, bueno, es una pésima decisión. Ahora, claro, uno podrá, mal pensado algunos, podrán decir, es que Dorothy Pérez está de candidata, se está digamos, también proclamando como candidata para ser contralora, porque está suplente nomás, está subrogando, ¿no? Y el Senado tiene que decidir. ¿Pero usted sabe cómo se nombra el contralor? El presidente de la República tiene que mandar un nombre al Senado y el Senado tiene que ratificarlo por 2/3 de sus miembros en ejercicio. Fíjese, ¿quiénes fueron a estas reuniones? Ministros del presidente Boric. ¿Y quiénes fueron parlamentarios? Varios miembros del Senado, incluso presidente del partido. El presidente de Renovación Nacional, señor Galilea, y la presidenta del Partido Socialista,
la señora Bodanovich, entre otros, ¿ah? Entonces, claro que huele raro. Bueno, ese es el Estado de la República. Usted me decía que era un escándalo lo que ocurrió con la mutualización. Este también es otro escándalo. Y le preguntan al ministro Elizalde respecto de cuándo se va a nombrar, cuándo se va a enviar el nombre del nuevo Contralor o Contralora. Hablemos en marzo. Hablemos en marzo, dijo el ministro Elizalde. ¿Para qué nos vamos a adelantar? Bienvenidos al tiempo musical. Mire, adelante. Hay indignación aquí en el equipo, los que más saben de música, aquí, Sí. acá, y Mauricio Daza. Rick Springfield, pues obviamente, Love Somebody, ¿o no? Del año 80 y algo, no era, digamos, de mi Así completo es. gusto, pero absolutamente reconocible. Qué Yo lo bueno. escuchaba en la cuna. Qué bueno Muy verte liviano, sonreír, muy Mauricio. liviano. Muy bien, lo muy escuchaba en suave. la cuna. Muy suave, esto lo escuchaba en la cuna. Para ¡Qué dormir. chanta! Cuando era pequeño. Lo escuchaba en la cuna. Esa es la mejor chiva que te he Exacto. escuchado. Yo Lo lo escuchaba en la bailé cuna en así. los 80. Mario de Bordes. Pero por suave, dice, no porque fuera... Claro, Es verdad. ¿qué canción nos has traído? Mira, la cambié recién. Tiene Frank Sinatra. A mi manera, de este gigante que es el que la populariza, porque don Ricardo Lagos Escobar acaba de anunciar por Twitter y mandó un video de que se retira de la vía pública. Después de varias décadas en donde, a mi juicio, se ha transformado en uno de los mayores referentes de lo que es la democracia chilena. Hemos sido opositores de él a su gobierno, pero yo respeto su figura, la he respetado siempre. Muchas veces me tiró la talla que lo defendía más que quienes habían estado con él en el gobierno. Y creo que quien anuncia el término de su vida política es un estadista y un hombre que merece nuestro homenaje transversal, cerrado, cruzado. Así que, presidente Lagos, reciba mi homenaje como expresidente y sobre todo, le insisto, como hombre de Estado. Perfecto. No estaba al tanto de la despedida de Ricardo Lagos Escobar de la vía pública. Así que, bien tus palabras, muy republicano el saludo, ¿cierto? Ese respeto a la figura de un expresidente. Esperemos que en el futuro eso se trasunte a todos los exmandatarios y mandatarias que hemos tenido. Tatiana Urrutia, secretaria general de Revolución Democrática, bienvenida al tiempo musical. Aquí tú traes una canción, nos cuentas por qué hoy día te hace sentido traer esa canción. Puede ser de cualquier cosa. Ya, esta canción es del Canca, un cantante español que me encanta. Y un día, escuchando su disco, llegué a esta canción que se llama Demasiada Pasión. Y habla de, justamente, que te importa mucho que las cosas sean o que las personas piensen como tú piensas, y si no, al paredón. Yo creo que en política la pasión es importante, nosotros aguantar todo lo que hay que aguantar, sostener las reuniones eternas que nos toca tener, siempre es con mucha pasión por finalmente proponerle a Chile una alternativa o propuestas que les hagan sentido, pero cuando caemos en demasiada pasión, nos nublamos y estamos programas enteros conversando del qué dijo el de allá y el de acá y no finalmente hablándole a las personas sobre las propuestas, el contenido, y yo creo que esta canción es para el que le caiga el poncho. Mire, demasiada pasión. El Canca, buena, está buena. Me gustó el mensaje. Sí, pues tenemos demasiada pasión. Muy bien. Y sí, tú nos decías que tenemos demasiada pasión. O sea, está bien la pasión en la política, ¿cierto? Pero cuando es demasiado, cuando llegamos a esos niveles donde decir, si no piensas como yo pienso, al paredón, yo creo que ahí estamos... Un amigo siempre me decía, valora a quienes piensan como tú, pero valora aún más a los que piensan distinto, porque de ellos puedes aprender. O sea, si al final todos pensáramos igual, sería una locura. Buena canción, el Canca, no lo conocía, lo vamos a mantener ahí en la lista de música. Juan Carlos Ursúa, presidente del Partido Liberal. Bueno, yo elegí algo que nos ha pasado, que nos viene pasando hace un rato. Me duele el tobillo. Oye, no, viene el segundo tiempo del gobierno. Yo creo que el enfoque es gestión, resolver y resolverle los problemas a la gente para que no nos pase que nos sigan pegando abajo. Bien. Dicen que soplan vientos de cambio de gabinete. El Partido Liberal va a estar ahí con algún ministerio. Esperamos que sí. Esperamos que sí. Pues. Subieron ahí para poder, digamos, influir con mayor fuerza, ¿no? Y participar. Yo creo que es importante estar ahí y dar una visión distinta. ¿Cuál ha sido el golpe más bajo de lo que llamamos de 2024? El golpe más bajo, los autoinfligidos. Bueno, el autofaule ese es el peor. ¿El autofaul de? En general, todos los autofaules que no nos infligidos. ¿Sí? El autogol más grande. Crispy, no sé,
la mutualización ahora. Salaquet. Tanto. La reunión de Salaquet. No son lobby, perdón, Dordi, perdón. No son lobby. No, ¿alguna? No se me ocurre que... No podría elegir. No podría elegir. No debiera elegir. No debo elegir. Claro. Prepárense, porque la canción que nos trae Daza, eriza vello corporal, Mauricio. Pero absolutamente, hace 73 años en un suburbio de Londres nace Philip Davis Charles Collins, conocido como Phil Collins, 73 años. Oye, un artista que es un tremendo artista, muchas veces vilipendiado, ¿no? Por lo que son estas canciones melosas, por las que se hizo muy conocido, pero es un artista muy completo. Fue baterista de Genesis, un gran artista que ha estado por lo menos un par de veces acá en nuestro país. Así que desde acá, desde el sur del mundo, feliz cumpleaños, Phil Collins. Que nos ve siempre. Y para las generaciones más jóvenes, el papá de la Lily Collins. Eso es lo sí, eso es verdad. Extraordinario. Yo soy más vejete, para mí ella es la hija de Phil Collins. Sí. Pero Lily Collins de París, ¿cómo se llama? Emily en París. Emily in Paris sí. Es la hija de Phil Collins. Ya pues, con la canción que Mauricio Daza bailaba a las kermés del colegio, nos despedimos, vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. Estamos de regreso, señoras y señores. Rematamos el programa con 10 segundos para cada uno de nuestros invitados e invitada al programa. Comenzamos con Mario Desbordes, ex ministro de Estado, diputado parlamentario, subsecretario, ministro, carabinero, ¿cierto? Ex muchas cosas. 10 segundos. Presidente, lo simbólico es súper importante. Y con la escoba que hay 2 personas asesinadas allá, 4 acá, cuerpo, una cabeza por acá. Usted vuelve a sus vacaciones, lo primero debe haber sido seguridad pública, seguridad ciudadana. El mensaje que se le fue, se le pasó y se equivocó. Perfecto. Impecable. La seguridad es algo que nos convocó durante todo el programa y que además dio inicio a este programa. Tatiana Urrutia, un gusto haberte tenido con nosotros por primera vez en el programa. Su casa cuando quiera. 10 segundos desde ahora ya. Yo quiero ocupar este espacio para hablarle a la militancia frente amplista e invitarle como a enterarse a quienes no saben hoy día que estamos en un proceso de definiciones donde los partidos probablemente vamos a hacer uno solo y me aprovecho este espacio para que se enteren ahí, busquen en la web cómo ser parte del proceso. Mire, en la página, dígalo al tiro, ¿hay alguna página? www.revoluciondemocratica.cl, que es el partido que a mí me toca representar. Y ahí está todo. Ya no nos queda tiempo, pero podríamos conversar un poquito más respecto de esa unificación del Frente Amplio. A ver qué pasa. Juan Carlos Ursúa, presidente del Partido Liberal, 10 segundos para ti, desde ahora, ya. Lo dijimos en la cuña anterior. Viene un segundo tiempo, tenemos que enfocarnos en gestión, en hacer las cosas bien, en tener la gente precisa y resolver el problema de las personas. Gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. Tatiana, lo mismo. Mario, como siempre. Mauricio Daza, hasta mañana. Hasta mañana. Los tiempos violentos siguen, están cada vez más violentos. Así que los vamos a estar observando acá en Vía X. Nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Chao.